hermanos y hermanas, estoy saludándoles desde acá en Cusco y estoy aquí hoy para traerles la palabra de Dios desde Juan 6, 16 a 21 y también desde Mateo 14, 22 a 33. Entonces, si pueden ya aprovechar de este tiempo e ir en sus Biblias a Juan 6, 16, vamos a empezar ahí y después ir a Mateo 14. Esto va a ser un repaso de lo que estudiamos el 8 de marzo, porque con todos los cambios que ha pasado acá en el Perú, específicamente acá en Cusco, y también en todo el mundo, este texto nos aplica hoy más que nunca. Y quería yo aprovechar de este tiempo para recordarnos de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos acá en este texto. Entonces espero que ya están yendo a Juan 6 en sus Biblias, pero como hemos ya estudiado por muchas semanas ya el libro de Juan, esto es la quinta señal de Juan, es decir, que es el quinto milagro recordado en el libro de Juan. Y para recordarles, solo hay 7 milagros anotados por Juan en este libro, y esto es la quinta señal de las 7 señales de Juan. Entonces voy a leer Juan 6, 16 a 21 desde la Nueva Biblia de las Américas. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron a otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Vamos ahora a Mateo 22 a 33. Voy a darles unos segundos para llegar ahí en sus libros, en sus Biblias. Voy a leer Mateo 14, 22 a 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Obvio, entre estos dos textos, lo de Mateo 14 y Juan 6, hay unas diferencias, porque hay dos hombres con perspectivas diferentes.
Pero no vamos a enfocarnos tantos en las diferencias hoy, menos que al final de este estudio vamos a hablar del encuentro entre Pedro y Jesús para ayudarnos a profundizarnos un poco más en lo que debemos aprender de este texto. Antes que llegamos a hablar de Pedro y Jesús, quiero mencionar los milagros que se notan acá en estos textos. Número 1. Jesús camina sobre el agua. Eso se menciona en Mateo 14:25 y Juan 6:19. Número 2. Dice en Juan 6:21, inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Eso es otro milagro. Número 3. En Mateo 14:29, Pedro, un humano, camina sobre el agua. Y el cuarto se nota en Mateo 14:32. El viento se calmó cuando Pedro y Jesús subieron a la barca. Quería llamarnos la atención de estos milagros, porque muchas veces cuando leemos este texto o estos dos textos, pensamos, oh wow, solamente es sobre Pedro caminando en el agua. O a veces pensamos, oh wow, mira, Jesús camina sobre el agua. Pero a veces no es tan sorprendente porque ya muchos de nosotros ya pensamos que Jesús es Dios. Entonces Él puede, pero lo que nos llama la atención es que Pedro camina sobre el agua. Cuando hay unas cosas más aquí que son milagros. Entonces, solo quise llamarnos la atención de esas cosas, pero es muy bien recordar que no solo es que Pedro y Jesús caminan sobre el agua en este texto. Ahora, antes que revisitamos Mateo 14, quería mencionar como hemos mencionado ya varias veces de las señales de Juan. La quinta señal, fue para los discípulos, para mostrarles la gloria de Dios en Jesús. Y podemos ver en Mateo 14:33, después de ver lo que pasó, después de ver lo que hizo Jesús, su única respuesta fue a glorificar a Dios, diciendo, como dice acá en en Mateo 14:33, ellos decían, en verdad eres el Hijo de Dios. Eso es la única respuesta que pueden tener después de ver estos milagros. Porque pueden ver que no solo es hombre. Pueden ver que Jesús no solo es hombre. Entonces, ahora quiero que revisitamos Mateo 14:25-31 y vamos a ver la interacción entre Pedro y Jesús y ver cómo esto nos aplica hoy en día. Mateo 14:25. Voy a empezar leyendo ahí. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Quiero llamarnos la atención a ciertos aspectos de lo que está pasando aquí en Mateo 14.
¿Qué, qué era el ambiente de la barca? Era de pánico. Los discípulos, hombres, estaban asustados y gritaron. Es un fantasma. Es un poco chistoso tal vez cuando leemos es un fantasma, pero ellos estaban asustados. Eso, la barca tenía un ambiente de pánico. Pero, ¿qué podemos ver en Pedro? En el medio del pánico, ¿qué hizo Pedro? Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Eso muestra fe. Él tenía la fe. En el medio del pánico, él tenía la fe para decir, Jesús, si eso es si de verdad eres tú, llámame. Él tenía la fe. Él no estaba de pánico. Él quería acercarse a Cristo en el medio del pánico. Y eso es muy importante recordar de esto. Y después que Pedro dice eso, ¿qué pasa? Jesús le dice, ven. Y después un milagro pasa. Pedro caminó sobre el agua. Él era un hombre, un discípulo de Jesús, sí, pero un hombre. Y él caminaba sobre agua. Es increíble que a través de su fe, ¿qué puso a hacer? Que es increíble. ¿Qué se podía hacer? Perdón. Pero después, ¿qué pasa? En versículo 30. Y eso es donde quiero enfocarnos hoy. Versículo 30 dice, pero viendo a la fuerza del viento, tuvo miedo. Hablando de Pedro. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Pedro tuvo miedo. Aunque entre todos los humanos que han existido en toda la historia, él conoció mejor a Cristo que los demás. Tuvo miedo. Después de tener fe en Jesús, tuvo miedo. Y por perder su fe, empezó a hundirse. Por lo menos, mientras que se hundía, gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó. Y lo preguntó, ¿por qué dudaste? Ahora, esta historia es apto para hoy, debido a lo que estamos viviendo hoy en día. Debido a este brote de COVID-19, de este nuevo coronavirus, todo el mundo está lleno de pánico. Todos, en cada país, se siente que todos están preocupados, todos están casi tormentados debido a las posibilidades que nos puede traer este brote. Y tenemos que recordar, tenemos que recordar que somos Pedro en esta historia. Otra vez,
me anima mucho ver Pedro tener la fe para salir de la barca. Es increíble que un humano tenía la fe en Jesús para caminar en agua. Eso es increíble que Pedro tenía esa fe. Pero como Pedro, nosotros podemos ver la tormenta del mundo, el pánico del mundo, todas las malas noticias, toda la preocupación, todo lo que hay en WhatsApp, todo lo que hay en Facebook. Y eso es el viento en la historia. ¿Y qué hizo el viento a Pedro? Se lo distrayó. Dejó de fijar sus ojos en Cristo. Dejó de mantenerse su mirada en Cristo. Y cuando empezó a preocuparse del viento, cuando nosotros preocupamos del brote, de la infección, de todas las dudas, de la economía, de lo que nuestros vecinos y amigos y familia nos están mandando en WhatsApp o en Facebook, que vemos lo que está publicando las noticias. Aún ahorita estamos en el medio de una cuarentena nacional. Eso nos puede causar perder fe y olvidar quién estamos sirviendo. Y estamos sirviendo Jesús, el mismo Jesús de la historia, es nuestro Dios. Tenemos que recordar, aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, con muchas cosas que nos pueden distraer de Cristo, tenemos que aprender de Pedro y intentar todos los días de mantener nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo. Ahora, como pasó a Pedro, nosotros podemos perder fe y empezar a hundirnos en toda la preocupación, todas las dudas, toda la inseguridad. Podemos caer en eso y olvidar y perder fe, como ya mencioné. Pero también tenemos que recordar que debemos ser como Pedro. Y cuando se dio cuenta que iba a morir, que él iba a hundirse, ¿qué hizo? Él gritó, Señor, hablando así a Jesús, sálvame. Y aun que Jesús sabía que se hundía por falta de fe, lo salvó. Tenemos que, cuando luchamos con toda la inseguridad, con todas las dudas, con toda la preocupación que nos está afectando hoy, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, y cuando faltamos, cuando caemos en la preocupación, clamar, Jesús, sálvame, Jesús, sálvanos. Y eso es algo, como tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, debido a la fe que tenemos, que hemos puesto en Cristo. Tenemos la promesa que Él nos va a salvar de mí, que Él me va a salvar de mí mismo, que Él te va a salvar de ti mismo, que nos va a salvar de nosotros mismos. Jesús va a salvarnos como de nuestra preocupación, de nuestras dudas, de nuestra falta de fe, como hizo para Pedro. Y eso es algo increíblemente bello. Es algo increíblemente profundo. No quiero que lean Juan 6 o Mateo 14 y solo
se sorprenden de que Jesús y Pedro caminaban en el agua. Porque hoy en día esta historia nos aplica. Me aplica a mí, te aplica a ti, nos aplica a nosotros. Porque podemos ser, el viento una vez más es la preocupación. Y eso nos puede causar faltar fe y hundirnos. Pero tenemos un Dios bueno que está llamándonos a caminar en este mundo como Pedro caminó en el agua y mantener nuestros ojos fijados en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a estar orando por ustedes y espero verles cara a cara lo más pronto que sea posible. Dios les bendiga.